Capítulo 6. Archivo de la Humanidad, N000000000000000001, mientras los demás se acomodaban un portal se abrió dejando salir a alguien con una capucha blanca dejando ver solamente sus ojos blancos. Pensé que no vendrías. La entidad admin habló. Lamento el retraso, tuve que atender unos asuntos. El empuchado blanco declaró. Kanae, ¿cierto? La entidad admin preguntó. Pues para qué te digo que no sí. Dijo rascando su nuca el encapuchado. Vaya que no pierden el tiempo, bien por ti. La entidad admin respondió. Disculpe, ¿pero él quién es? Preguntó Tatsumi. Él es Maxi, él al igual que yo es un dios multiversal. Dijo la entidad admin presentando al otro dios multiversal quien saludó cortésmente. Es un placer, dijo viendo a la general entrecerrando sus ojos. Oye, ¿crees que la versión con la que estás casado entre en una pelea de gatas con su otra versión? Le preguntó mentalmente a la entidad admin quien negó con tranquilidad. Ella sabe que no puede estar aquí, no es bueno que dos versiones de una misma persona se encuentren, podría crear paradojas en las líneas temporales y eso podría afectarnos también. La entidad admin le respondió mentalmente a Maxi, quien solo asintió con calma entendiendo la situación. Cariño, ¿te encuentras bien? Preguntó a Alfia que estaba viendo que su amado estaba más serio de lo normal. No es nada bebé, despreocúpate. La entidad admin le sonrió haciendo que ésta se sonrojase como tomate debido al cómo la llamó. Fue callada por un dedo índice en los labios. No te preocupes amor, te aseguro que todo está bien además, aún nos queda pendiente hacer eso que no llegamos a hacer por el cansancio. Le respondió la entidad a su mujer en un tono seductor cosa que hizo que Alfia se sonrojara y sin los demás saberlo, se mojara levemente la zona más íntima de sus piernas. Suertuda. Pensó Erza haciendo un leve puchero pero de la nada recibió una suave nalgada, haciéndole sonrojar extremadamente que no podías distinguir si era su cara o su cabello, sabía quién era el responsable, ya que esa nalgada fue acompañada con un leve agarre a su trasero mientras miraba molesta pero también excitada a la entidad admin quien le dio una sonrisa mojabragas. Esa nunca falla. Pensó la entidad admin con una sonrisa. Por otro lado Honest iba a cortejar ya sea por las buenas o por las malas a esas dos mujeres hermosas, pero cada vez que ponía un pie adelante inexplicablemente volvía a estar sentado en su asiento, volvió a intentar ir a donde estaban esas dos chicas, pero nueva e inexplicablemente estaba en su asiento. Honest miró a los alrededores y vio que el hombre llamado Jotaro lo observaba con una mirada severa y molesta haciendo que se meara los pantalones en cuestión. Eres malo. Le susurró Erza. Y vaya que te encanta que lo sea. Le respondió la entidad levantando una mano a media altura y moviendo sus 5 dedos haciendo que Alfia y Erza se arrodillaran mientras llevaban las manos a su entrepiernas mientras contenían sus gemidos. En algún otro lugar varias féminas sintieron un tsunami de placer al sentir que un placer tremendo les llegaba entre las piernas, algunas no pudieron evitarlo y caer ante la sensación que sentían, algunas resistieron pero eso no evitó que se sonrojasen y liberaran tenues gemidos por la sensación, todas estaban igual, sin excepciones. Volviendo a la sala las entrepiernas de Erza y Alfia se hallaban mojadas mientras que la entidad admin bajaba su mano levantada y dejaba de mover sus dedos. Atentos que empezará el segundo combate. Dije haciendo que todos se callaran y prestaran atención. Grada de los dioses, ya. En las gradas de los dioses se veía como los espectadores divinos festejaban y celebraban al tiempo que Zeus vitoreaba y hacía gestos de victoria señalando a los humanos como perdedores. Aún parece que los dioses siguen vitoreando. Tatsumi vio con ojos en blanco por eso. Jejeje, eso estuvo genial, Shiba comentó levantándose de su asiento totalmente emocionado tanto que apretó con fuerza sus 4 puños. Llevo más de miles de años que algo hace que la sangre me hierva de esa manera. Comentó con una sonrisa que demostraba ganas de pelear. También me pasa, es la primera vez en milenios, que me siento tan excitada como ahora, comentó Afrodita quien dio un leve gemido. Ante esa acción, Lubov casi se desmaya con una cascada de sangre saliendo de su nariz, pero increíblemente resistió. Thor se encontraba mirando al suelo su rostro cubierto por su cabello ondeando por el viento. Su mirada yacía sobre el rostro de su rival, se quedó unos segundos más para luego irse dejando atrás el cadáver de Lubu. Leone ante eso no pudo evitar a volver a sentirse mal, esperaba que al menos hubiera algún humano capaz de aplastar el orgullo de los dioses, y vengar la muerte de su nuevo interés amoroso en la segunda ronda. El primer combate de la lucha final de los dioses contra la humanidad, Ragnarok, ha terminado.
Y el dios Thor salió con la victoria a favor de los dioses, el dios comentarista del fin del mundo exclamó con alegría y emoción. La humanidad ha dado su primer paso a su extinción. Heimdall ganó mientras que Brunhilda estaba de pie viendo seriamente la escena, mientras que Goy estaba de rodillas aún totalmente aturdida por lo que vio. Aquello no hizo más que la mayoría apretase sus puños, Sayo y Ieyasu, quienes a pesar de llegar después del primer combate y recibir la información, hicieron un minuto de silencio para honrar la memoria de Lu Bu. Gradas de los humanos. Se veían a los tres hermanos viendo todo con una sonrisa triste pero alegre al mismo tiempo, Zhang Fei era quien más lo demostraba. Sonrió aún después de la muerte, típico de él. Respondió mientras limpiaba unas lágrimas de felicidad. Concuerdo, fue el final apropiado, como él tanto quería. Respondió Liu Bei extendiendo un tazón mientras que Zhang Fei servía un poco de alcohol para su hermano, acción que fue repetida cuando su hermano mayor Wang Jun también extendió su tazón mientras que una vez lleno los tres hermanos alzaron sus tazones barra barril de alcohol mientras la luz del sol los iluminaba. Brindemos, en honor a Lu Bu, dijo el robusto de los tres hermanos, luego de eso bebiendo con tranquilidad. Ante lo visto por los tres hermanos, todos en la sala inmediatamente pensaron en una bebida que querían para un brindis. Aka me había pedido, junto a Lubok, Leone, Nagenda, el general Budou, Pols, y Bulat, una copa de tequila. El doctor Stelish y Seryu habían pedido un vino simple en un vaso pequeño pero eficiente como para no desmayarse. El joven emperador Makoto, Chelsea, Kurome, Sheele, Sayo, Ieyasu, Tatsumi y Wave pidieron una copa de jugo con 1% de alcohol. Ram pidió una copa de su whisky irlandés para conmemorar al primer representante. Shiura, Zank y Honest pidieron vino de primera calidad. Esdead por su parte pidió una copa de vino refinado, si ella estaba reacia a brindar por un luchador débil, pero la fuerza sobrehumana y lo que demostró en vida simplemente llegó a pensar que fue alguien que desperdició su potencial por completo, así que brindó tanto por Lu Bu como por Thor, pues ambos demostraron ser monstruos de fuerza bruta anormal. La entidad admin juntó a sus chicas una copa de vino tinto, mientras que Jotaro pidió una botella de vodka. Y Maxi se había pedido una botella de sake. Todos levantaron sus copas, vasos y botellas brindando por el luchador para honrar su memoria. En las gradas de los dioses estos aún vitoreaban la victoria de su luchador, no obstante también les echaban en cara la reciente derrota, como si de una hinchada de fútbol insultando al equipo visitante se tratase. ¿Vieron eso, miserables humanos? ¿En serio creyeron que su luchador tenía posibilidad alguna de ganar? Este es el poder divino. Inclínense ante nosotros. Ofrezcan sus miserables vidas como ofrendas. Récenos. Esos y más gritos eran de los dioses dirigidos hacia la humanidad. Así se hace. ¿Lo vieron, humanos? No son más que insectos ante el todopoderoso dios Thor. Gritó Forsetti a las gradas de los humanos que aún seguían callados e incrédulos. Eso hizo que más de uno frunciera el ceño con molestia, más a Seryu principalmente, quería matarlos en nombre de la justicia y darles sus cadáveres a coro. Estando ahora en el balcón de las Valquirias, Brunhilda veía todo con seriedad a diferencia de Goya, quien estaba de rodillas temblando con su rostro casi ensombrecido. ¿Por qué están gritando todas esas cosas? ¿Se oyen como niños, y así se hacen llamar dioses? Preguntó esta mientras veía a su hermana Ramgris, quien aún estaba herida y en el suelo a unos metros cerca del cadáver de Lu Bu. Porque les apetecen, porque quieren, y porque pueden. Dijo la entidad admin y Maxi le dio la razón. Lo dices como si fueran arrogantes. Comentó Lubok. ¿Y acaso no es así? Maxi le preguntó divertido. Ellos, señalando a los dioses de la pantalla. Tienen el poder para borrarlos a todos de la existencia si así lo quieren. Respondió. Aunque deberían usar su poder divino para ello, no es como si chasquearan sus dedos borrando toda existencia del planeta como pasó en otro universo, ¿no lo crees? Preguntó la entidad admin a su compañero. No me lo recuerdes, aún intento no llorar con el sacrificio que hizo Stark. Respondió Maxi tragándose las lágrimas a través de sus ojos, siendo visto por todos con una gota de sudor estilo anime. Ignoren eso y sigan viendo. Dijo el Joestar malhumorado con severidad y todos vieron la pantalla. Brunhilda sin dar respuesta alguna solo se dio media vuelta y se alejó caminando, aún con su mirada ensombrecida, cosa que la pequeña Valquiria notó. ¿Ah? La pequeña Valquiria solo se puso de pie mientras estaba yendo con su hermana mayor. ¿Hermana? Llamó a su hermana mayor mientras se recompuso y caminaba a su costado solo unos centímetros detrás de ella.
Cambiando de escena de nuevo en la arena, Thor estaba quieto e inmóvil, con la mirada perdida viendo al suelo, además de eso se le notaba, molesto, triste y desanimado. Disculpa Thor, vayamos a la salida. Señaló Heimdall al dios, quien sin decir nada solo empezó a caminar. La victoria es tuya grandote, pero ¿por qué pareces no estar feliz con esto? Pensó mientras miraba en silencio a Thor. Ante eso muchos se preguntaron por qué Thor no sonreía, es decir, cualquiera que tuviese una victoria, nadie podía no festejar su victoria, nadie podía no bañarse en aires de grandeza por haber ganado una batalla a muerte, pero este dios, oye, ¿por qué Thor no está feliz? Quiero decir, es nuestro oponente enemigo y un largo etcétera, pero, ¿por qué no se siente contento después de ganar este combate? Preguntó Wave muy confundido, la entidad admin solo oscureció la mirada. Solo sigan viendo, ordenó la entidad admin severamente. Mientras que Thor se le notaba perdido en sus recuerdos más recientes, algo lo detuvo. Relinchó. Un relincho bastante audible se escuchó por toda la arena, cosa que hizo detener al dios nórdico más fuerte en seco. Muchos en la sala quedaron en seco, sabían de quién se trataba ese relincho. Ese semental, aún sigue ahí, dijo Leone en seco y se quedó casi con el corazón roto al ver que el animal tenía unas cuantas lágrimas saliendo de sus ojos, y no era la única, algunos quizá no sientan ni lástima, otros pocos quizá sientan algo de empatía o respeto de ver que un animal vea a su compañero como modelo a seguir y más cuando éste está derrotado. ¿Y eso qué? Es solo un animal, es imposible poder mostrar lealtad, las únicas cosas para lo que son buenos son para las batallas, las carreras clandestinas y para comerlos. Habló la albóndiga con patas con desinterés, lo que le valió un fuerte golpe a la cabeza por parte de la rubia con tetotas. En verdad eres molesto, no veo la hora de entregarte al pueblo en la capital y que te desollen vivo. Dijo esta con rabia. Una mano se apoyó del lado del semental. Liebre roja, entiendo tu sentimiento mejor que nadie. La voz quebrada pero aún firme del estratega Shengon se hizo notar. A mí también me da igual vivir, si Lu Bu no está aquí, da igual si es en la tierra o el cielo, entonces vivir me da igual, prefiero morir al lado de nuestro señor, antes que seguir respirando el aire si no está nuestro señor aquí, chicos. Tras haber dicho y alzar a medias su brazo a un lado, los hombres de Lu Bu alzaron sus lanzas preparados para atacar. Todos vayamos a acompañar a Lu Bu incluso en su partida. ¿Acaso están locos? Preguntó la tabla tsundere. No, Sda respondió con una sonrisa tranquila y conmovida. Eso, de ahí es más que solo un suicidio, a pesar que saben que no tendrán ni una oportunidad, aún así decidieron acompañar a su líder, eso de ahí, es la máxima representación de lealtad. Dijo explicando su punto. Tiene razón. La entidad admin aclaró. Si hay algo que defina lealtad en todo momento, entonces es este. Con honor hasta el final. Susurró el general Budou. Tienes razón, Budou-san. El pequeño emperador comentó. ¿Sí? Dijeron todos empezando a correr en modo de ataque en dirección a Thor, mientras blandían sus armas y gritaban a todo pulmón. Muchos iban con un solo objetivo, morir al lado de su general. Ahí vamos mi señor. Uno gritó con su lanza en mano. Esperen, la pelea ya acabó, no tienen permitido entrar al ring. Heimdall intentó razonar con ellos sin éxito alguno. Somos el ejército del general Lu Bu. Alzó la voz un soldado de aquel ejército. Seguiremos a nuestro general a donde sea que vaya. Otro soldado exclamó. No sé si eso es honor, o simplemente estupidez. Dijo la tabla tsundere sarcásticamente encogiéndose de hombros, cosa que le valió un fuerte golpe de agenda que le reinició el cerebro. Más respeto jovencita, no todos los días puedes admirar una lealtad tan poderosa como esta. Comentó una agenda mucho más seria de lo normal. En eso estoy de acuerdo agenda. Comentó Sdead con una sonrisa de orgullo y diversión, esos soldados les recuerdan mucho a los de su ejército. Esperen por favor, la pelea ya se terminó, está estrictamente prohibido que otros luchadores ingresen al ring. Trató esta vez de expresar Heimdall pero no sirvió de nada. Prepárense. Dijo Shengon desenvainando su espada, alterando a Heimdall pero haciendo que Thor vea esto con interés. Muy bien, dijo el dios del trueno preparando su Mjolnir una vez más. Ustedes serán la ofrenda perfecta, dijo mientras preparaba su ataque, mientras que los hombres de Lu Bu al igual que su caballo cargaron en contra de Thor. El martillo de Thor nuevamente estaba cargado con varios rayos recorriendo alrededor como si fueran relámpagos recorriendo las nubes. Para mi amigo Lu Bu. Ante eso Heimdall hizo la clásica, patitas pa' que las quiero. Y salió corriendo de la escena. Escucharemos el nombre de nuestro señor resonando junto al trueno.
exclamó el estratega chino con una gran sonrisa, dispuesto a seguir a su líder hasta la muerte, literalmente. Una vez Thor bajó el martillo, una gran energía con un choque de poder sacudió toda la arena y las gradas del Valhalla, mientras que por un pasillo la valquiria menor estaba caminando detrás de su hermana mayor. ¿Eh? ¿Y ese ruido? Gold miró hacia las gradas un momento antes de alcanzar a su hermana mayor. Sigo creyendo que no solo haya sido solamente lealtad, dijo la tabla tsundere con ojos en blanco, mientras que algunos lagrimeaban de orgullo por esa lealtad tan latente que hasta quisieron acompañar a su líder a los brazos de la muerte. Oh. Oye, espera, dijo la pequeña valquiria acelerando el paso. Después de esto, ¿qué es lo que pasará con Lubu y la hermana Randgris? ¿Lo sabes? La pregunta en verdad dejaba curiosos, pero con un mal presentimiento a muchos. Tatsumi había volteado a ver a la entidad, quien al igual que Jotaro y Maxi estaban con los ojos ensombrecidos y serios. Alfia y Erza estaban con la cabeza agacha, haciendo que volviera a ver a la pantalla prestando atención. ¿Qué es lo que pasará? Vaya pregunta más absurda, dijo Brunilda mientras caminaba con la mirada al suelo. Regresando a la arena, el Mjolnir de Thor estaba bañado en sangre, aún goteando el suelo, la parte superior de Shengon, quien yacía muerto con una sonrisa, al igual que la cabeza de Liebre Roja, todos los cadáveres del ejército de Lubu, Randgris estando en el suelo desmayada, al igual que el torso de Lubu. Una pequeña corriente de viento se hizo presente rodeando los cadáveres, a la par que Thor bajaba al suelo su enorme martillo. Oigan, ¿soy solo yo? ¿O acaso la valquiria están saliendo de grietas? Preguntó el peliverde, mirando más atento a la pantalla, más específicamente a la valquiria, notando que efectivamente a la valquiria le estaba saliendo unas especies de grietas. Pequeñas grietas empezaron a formarse en el cuerpo de la valquiria, así como en los cadáveres de los soldados, más los de Shengon y Liebre Roja, al igual que el torso de Lubu. ¿Eh? ¿Qué les sucede? Preguntó Sheila con preocupación. Al ver que los cuerpos se agrietaban como si fueran frágiles cristales resquebrajándose a punto de romperse. Una luz verde empezó a cubrirlos por completo solo para que estos estallen como un cristal para hacerse polvo verdoso. Este revoloteaba junto a la suave brisa, mientras que Thor solo cerraba sus ojos mientras su mirada se mantenía con la vista al cielo. Esta es una batalla entre almas, declaró Brunilda con seriedad. Si un alma es destruida, algo es seguro, no volverá al ciclo de reencarnación y renacimiento. Mientras explicaba, alzó su brazo a un costado creando una leve ventisca que apenas alzó la parte inferior de su vestido, mientras que su mirada estaba cubierta por una sombra a falta de luz. Por ende, se convertirá en polvo, flotando en la infinita oscuridad del vacío del cosmos. ¿Qué? ¿Polvo? Preguntó la valquiria menor, empezando a caminar cada vez más lento hasta detenerse. Niflheim, no hay un después de esto, ellos, se hacen polvo, para más nunca volver, dijo mientras caminaba y soltaba esas frías palabras que hicieron entender a la pequeña Gold la gravedad del asunto. En la mente de la valquiria menor se suscitaba el recuerdo de lo sucedido la última vez antes de la batalla. Randgris, ¿me prestarías tu cuerpo para esta tarea? Sí, hermana mayor, es un placer. Fue la última conversación entre ambas hermanas antes que Gold volviera en sí mientras sus ojos se crispaban en lágrimas. Leone se había quedado sin palabras. Sayo llevó las manos a su boca de horror y angustia al saber lo que eso significa. Lubok, Wave, Bulat, Pors, Tatsumi, el pequeño emperador Makoto, Budou, Ieyasu, Nagenda, y Susano solo apretaron los puños. Sheila estaba intentando no sollozar. Mine solo colocó una mano en el hombro de su amiga. Otros quedaron también choqueados por esa información. Nadie sabía qué decir excepto, me parece más que justo, es un destino que solo los débiles merecen. Comentó Sdeap sin vacilar, mirando detalladamente a Brunilda, pudiendo ver que ella también tenía claras intenciones de llorar, pero aún así se mantenía firme. ¿Es en serio? Ese hombre junto a esa valquiria se entregaron en alma y valentía para salvarnos y solo los echas a un lado como si fueran juguetes. Sayo preguntó indignada y colérica mientras era sujetada por Tatsumi y Ieyasu. Sayo, cálmate, no hagas una idiotez, le remarcó Ieyasu mientras que Sdeap poco a poco volteaba a verla. Niña, escucha con atención, todo eso que mencionas, no vale ni una mierda si no sobrevives. En una batalla solo la victoria es lo más importante, y para ello necesitas poder. Si no posees la mentalidad de un guerrero y no tienes lo necesario para sobrevivir, entonces tu destino es estar junto a los débiles que esperan a ser aplastados y consumidos por los más fuertes. La general soltó esas frías palabras como un duro golpe de realidad. ¿Y quién fue el que dijo todas esas cosas? ¿Acaso no sientes un poco de empatía por ese guerrero?
Gritó Sayo casi a punto de largar sus lágrimas mientras Ieyasu y Tatsumi la sujetaban. Yo no escribo las reglas, así es la ley de la vida, y yo elegí no dejar que me pisoteen, sino ser quien pisotea a los débiles, pero para ello debía ser fuerte y sobrevivir, lo demás no importa. Dijo con seriedad pero estando en un estado de serenidad dejando con las mandíbulas abiertas a todos los presentes. Cuando Sayo todavía iba a quejarse una mano se apoyó sobre el hombro de la mencionada. Déjalo así niña, hagas lo que hagas, digas lo que digas, no vas a hacerla cambiar de opinión. Dijo una agenda mientras miraba con decepción y enojo a quien una vez fue su compañera. Aunque ciertamente estoy de acuerdo, esto es Ragnarok, aquí o ganamos, perder no es una opción. La entidad admin habló dejando sorprendidos a todos. Ciertamente siento respeto por todos los luchadores que se verán más adelante incluso si no logran ganar, al menos podrán poner en aprietos a los dioses. La entidad admin comentó sin rodeos. Sin embargo, sí o sí debemos tomarnos esto con seriedad, porque de ganar nuestro primer combate, los dioses irán con todo y harán lo que sea para ganar, incluso trampas si es posible, y no pregunten por qué, si son dioses, pueden hacer lo que les venga en gana, y es obvio que ellos odien la derrota, más si es a manos de un humano. En eso concuerdo también, todos los dioses suelen odiar la derrota y más que su orgullo se vea afectado. Maxi agregó tranquilo pero con una sonrisa. Yare Dace, alguien con el poder de un dios que haya perdido una batalla importante, es un hecho que por su ego el rencor puede ser muy masivo, lo que quiero decir es, que si llegamos a ganar la siguiente ronda o a dejar aún más acorralados a los dioses, es muy posible que nos envíen a los dioses más problemáticos en los siguientes encuentros. Jotaro agregó estando serio. Y muy lejos no estás Jotaro, puede que la siguiente pelea vaya a ser mejor que la anterior. Dijo la entidad admin mirando a la pantalla. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar tan tranquila fingiendo que nada pasó? ¿No sientes algo siquiera? Jamás podremos volver a ver a nuestra hermana Ramgris, jamás podremos verla sonreír de nuevo. Goy simplemente trataba de aguantar las ganas de llorar, sin embargo la ira y la desesperación en ella la estaban envolviendo poco a poco. Goy, dime, ¿acaso conoces alguna otra forma de matar a esos bastardos sin tomar ese riesgo? Brunilda volteó levemente a verla, sus ojos cristalizados aguantando mejor las ganas de llorar, mientras que Goya parecía estar soltando pequeñas y tenues lágrimas bajando por su rostro. Ah, ¿hablas en serio? ¿Es necesario que hagamos todo esto para salvar a la humanidad? Preguntó Goya a punto de estallar en lágrimas. Brunilda, con un semblante más serio, solo se volteó al frente nuevamente, había empezado a caminar hacia el salón donde decidiría al siguiente peleador de la humanidad. El destino de todos los humanos está en riesgo si no lo hacemos. Las frías pero firmes palabras de la valquiria fueron el detonante para que Goy simplemente empezara a llorar, sintiéndose tan vulnerable por primera vez en casi el primer milenio. Algunos no pudieron evitar sentir empatía por la valquiria menor, y era entendible, estaba presenciando y siendo partícipe de una guerra a tan temprana edad, vio caer en batalla a una de sus hermanas y ahora, solo quedaba seguir adelante. En una habitación se encontraba Brunilda presionando un botón en la pantalla táctil de su aparato, mostrando un registro de personas importantes en la historia humana. Entre las caras conocidas se veían varios rostros humanos, como Adonis, el Che Guevara, el rey Arturo Pendragón, el rey de Egipto Ramsés, el filósofo Sócrates, entre muchos otros. La primera ronda ya acabó, en lugar de mirar al pasado, debemos dar un paso hacia el futuro. Nuestro deber ahora, es elegir a nuestro representante para la segunda ronda. Dijo Brunilda mientras buscaba las imágenes de sus 13 guerreros, ahora 12, para escoger a quien mandaría a luchar y obtener la victoria de su siguiente encuentro. Pero si Lubun no fue capaz de vencer a los dioses, Goya aún algo deprimida pero más calmada estando sentada en una esquina pero con las rodillas levantadas entrecerrándolas con sus brazos cruzados. ¿Quién podría? Brunilda seguía buscando de pantalla en pantalla, cada una de estas mostraba un número en específico, hasta detenerse en una especial, una pequeña sonrisa que inspiraba confianza. Entonces, empezó a hablar la valquiria mayor. Iremos con él. Los ojos de Maxi y la entidad se abrieron como platos al ver que la valquiria había hecho su elección. Los demás no entendían por qué tanto drama y suspenso, estaban viendo una imagen con un número en específico, pero que dicho número era cubierto por parte de la mano de la valquiria mayor. De entre toda la humanidad. Brunilda empezó a hacer a un lado su mano dejando ver más cifras de números que terminaban en 0 quedando solo uno tapado por sus dedos. Él es el más odiado por los dioses.
Dijo finalmente retirando la mano mostrando su número en especial para que la valquiria menor mostrase un semblante sorprendida. Apostaré, por el hombre con la voluntad más fuerte. Declaró la valquiria, la imagen era completamente blanca, no había siquiera una silueta del humano que lucharía, pero su número era visible y claro como un mañana lleno de esperanzas. N0000000000000000001 no puede ser, Goya ahora sí está sorprendida. El número 1. Ambos, Max y Entidad sonrieron, Jotaro tenía su parte superior tapada por la sombra de su boina, pero tenía una pequeña sonrisa. Alfia y Erza se sorprendieron pero empezaron a sonreír con algunas lágrimas en sus rostros. El resto casi no sabía nada de lo que la mujer estaba hablando aunque algunos cayeron en duda de quién sería el siguiente guerrero en enviar a la batalla. De nuevo en la arena del Valhalla, la luz del sol estaba alumbrando en la arena mientras Eindaj se preparaba para presentar a los dos nuevos combatientes del Ragnarok. Bueno, debido al combate anterior la arena quedó devastada, pero, gracias al poder de los dioses, podríamos decir que ahora todo luce más bonito y limpio, ¿no? Bueno, queridos espectadores, ¿están listos para el segundo combate? Heimdall anunció por completo y preguntó mientras que ambas gradas vitoreaban a sus luchadores. Los humanos nunca podrán lograr vencernos, manden a quien quieran lo acabaremos aplastando como a un insecto. Eran los vitoreos de los dioses y había más que eso. Puedes hacerlo. Contamos contigo ahora. Vitoreaban los humanos a su representante. Ya quiero ver cómo los dioses se doblegarán después de que los derrotemos. Dijo Leone con algunas venas en la frente al oír lo que los dioses decían. Bien, ahora, daré a conocer al segundo luchador humano, es llamado la esperanza de la humanidad de Loki. Aclamó Heimdall viendo que en la entrada de la humanidad, una pequeña escotilla en la arena empezó a abrirse dejando abrir más escotillas hasta el punto en que podía verse a alguien al fondo. Aquella persona en el fondo de esa escotilla subió en un pilar tan alto, tanto que el polvo que levantó tras subir a la superficie de la arena y elevarse hasta el cielo, quedaba la sensación como si ese pilar se hubiera elevado hasta las nubes. Con ello en la puerta de los humanos salieron un sinfín de animales tanto áreas como terrestres. Desde halcones y águilas, hasta gaviotas y buitres. Las jirafas, los leones, leopardos, tigres, osos grealey, osos pardos, antílopes, venados, ciervos, jabalíes, cerdos salvajes, liebres, conejos, cocodrilos, babuinos, chimpases, gorilas, lobos, elefantes, rinocerontes, caballos. Tantas especies salieron y cuando pasaron alrededor del pilar hicieron una fila contentos y ansiosos de ver al luchador de la humanidad, como si no hubieran visto a ese hombre hacía ya años. Son muchos animales. Dijo Leone con estrellitas en los ojos. Toda esa carne. Dijo Akame con saliva en sus labios y enseguida carne bien cocinada apareció y empezó a comer como si no hubiera un mañana. Esta sensación, esto es, dijo Mine viendo cómo aquel hombre yacía sentado sobre una roca en una posición que vio alguna vez en una pintura. Muchos miraban a aquella silueta que estaba sentada de una forma que para muchos era imposible de equivocarse, pero en verdad aquel hombre en aquellos retratos estaba ahí, en el ring dispuesto a dar la vida. Vaya, esto no me lo esperaba, ¿quién podría haberlo imaginado? Sean fructíferos e incrementense en número. Llenen la tierra y domínenla. Reinen sobre los peces que naden sobre el océano, sobre las aves que vuelan el cielo, y sobre cualquier ser vivo que viva sobre la tierra. Fueron alguna vez las palabras que Dios le dijo una vez cuando lo bendijo. Heimdall empezó a presentar al luchador de la humanidad. Vaya, al parecer ese hombre es muy conocido en aquel sitio. Dijo Budou sintiéndose extraño como si no supiera qué sentir ante la presencia. Me siento segura a su lado, pero, ¿por qué? Preguntó Mine sintiendo un aura cálida salir de aquel humano. Todos sentían algo similar, sobre todo Sayo, Ieyasu, y Tatsumi. Estas ocasiones, los tres susurraron al mismo tiempo. La imagen de acercaba demostrando el cuerpo delgado pero bien trabajado de aquel hombre, con cabellera rubia ondeándose con el viento, haciendo un acercamiento hacia una mano, para ser más específico una mano que se acostaba sobre su rodilla levantándola lentamente. Nadie se imaginó que finalmente llegaría el día, la mano del luchador hizo un leve movimiento para mover levemente sus dedos. En que él se rebelaría contra su creador. Aquella mano se cerró con fuerza mostrando un puño. Las preguntas que muchos se hacían era el por qué se rebeló. ¿Cuál fue la causa de aquel acto que hizo que los dioses lo odiaran? Esas y unas cuantas preguntas salían de sus mentes.
Aquel hombre poco a poco empezó a ponerse de pie, hasta dar un paso al borde del pilar, hasta dar un paso y empezar a caer libremente, dejando sorprendidos a los humanos, y apenas tocó el suelo una nube de polvo, dejando ver que el humano había aterrizado en el suelo exitosamente, dejando un pequeño cráter por la fuerza del impacto en sus pies. Este guerrero defiende con orgullo la esencia del hombre, se hace llamar a sí mismo, aún con el cuerpo agachado y con la falta de luz en la parte frontal de su cuerpo, dado que la parte frontal no se le veía más que una sombra por la falta de luz. Este comenzó a ponerse de pie poco a poco. El hombre entre los hombres, el hombre de los hombres. Heimdall narró con entusiasmo mientras el humano, que parecía estar sin ningún tipo de vestimenta, estando rodeado por los animales que lo veían con nostalgia y cariño, como si fuera alguien importante que los hubiera dejado hacía ya tiempo. Akame no encontraba palabras para ver la escena. Muchos animales de distintas razas y especies peligrosas yacían al lado de ese hombre que transmitía una sensación de paz, amor, esperanza. No puede ser, en serio es él. Un humano en las gradas dijo sorprendido al ver de quién se trataba. Incluso los otros humanos de otros lugares lo reconocen. Dijo Leone viendo a aquel hombre, pero, ella por alguna razón, al verlo, no tenía ningún pensamiento lascivo, se sentía extraña al intentar pensar cosas nada santas con ese hombre. Esta sensación, no la sentía desde que mi padre, Seryu, cristalizaba sus ojos, sentía un sentimiento que había dejado de sentir hacía ya tiempo, admiración, respeto. No. Era el sentimiento de amor paternal, uno que ella dejó de sentir cuando su padre había fallecido defendiendo el honor del imperio. Seryu, ¿estás bien? Bols le preguntó a su compañera, la cual apenas asintió. Mientras empezaba a caminar, aquel humano empezó a mover en círculos su brazo a modo de estiramiento. Lo único en lo que él confía, es en el peso de sus puños. Varios humanos de muchas épocas miraban asombrados la escena, algunas mujeres cubrían su boca, no por el simple hecho que ese hombre estuviera desnudo, o eso aparentaba, sino porque en la parte de su cintura llevaba algo que cubría su masculinidad, haciendo que sus mentes se les viniera un solo nombre, más los rasgos que antes han visto en incontables pinturas en las iglesias. La valquiria mayor miraba seria la aparición de su representante humano, mientras que la valquiria menor se aferraba a su vestido. Afrodita llevaba uno de sus dedos a su boca. Ante ella tenía a tremendo hombre al cual posiblemente se estaba comiéndolo con la mirada mientras se relamía los labios. La razón, estaba observando qué es lo que esa gran hoja que servía como taparrabos cubría la entrepierna de aquel hombre. Es el último superviviente de los que pelean a puño limpio. Heimdall aclamó con entusiasmo. Se le dio vida. Dijo mientras una manzana caía del cielo. La atrapó estando de espaldas, mientras detrás suyo los animales se inclinaban ante él mostrando respeto, fuesen depredadores o vegetarianos, grandes o pequeños, eso no importaba. Pero también, es quien le dio origen, al pecado original. Dijo Heimdall mientras aquel hombre, ahora habiendo levantado la manzana que anteriormente atrapó, mostrándola a las gradas tanto de los humanos y los dioses, dejando ver ahora su boca una leve sonrisa, la parte superior de su rostro era cubierta por la sombra de su cabello tan rubio que hasta podría confundirse con el mismo sol. En toda la historia, este es el hombre más despreciado por los dioses. Esdeath abrió sus ojos como platos. ¿En serio ese hombre jamás ha utilizado un arma? Pensó para sí misma. Esdeath, deja que te pregunte esto. ¿Cuál es el arma que el ser humano posee desde la edad de piedra? Preguntó la entidad admin, haciendo que Esdeath pensara para sí misma sin saber la respuesta. Es el puño. Respondió dejando sorprendida pero confundida a la general. Mucho antes de que el ser humano pudiera crear herramientas y armas, su herramienta y arma principal eran sus propias manos, sus propios puños. Respondió haciendo que Esdeath entendiera ahora a lo que la entidad admin se refería. La mirada molesta y furiosa de los dioses se hizo notar. Si hay alguien capaz de derrotar a los dioses, entonces debe de ser él. La voz de Heimdall siguió. La imagen de aquel hombre que los dioses veían estaba de espaldas mirando a la grada de la humanidad con aquella manzana en su mano alzada. El padre de la raza humana. Inmediatamente todos los humanos de distintas regiones, países, costumbre, religiones y épocas hicieron un saludo militar ante el hombre que traían al frente. Glorioso. Dijo Wave derramando una pequeña lágrima de orgullo. Su nombre es. Aquel hombre finalmente le dio una mordida a aquella manzana dejando ver aquella blanca y resplandeciente dentadura, horrorizando a los ángeles por tal atrevimiento. Incluso Afrodita y Odín junto a sus cuervos, y el mismo Zeus no pudieron evitar sorprenderse por ese acto. ¿En serio solo se horrorizaron porque mordió esa manzana? Preguntó Lubok confundido.
Los humanos en las gradas sonreían por ese acto, pero entre ellos resaltaba un hombre casi de la tercera edad con vestimenta antigua, vestía unas túnicas y algunas que otras prendas que quedaban a juego con su imagen, estando con unas hojas en su brazo y un lápiz con su mano mientras alzaba el pulgar deleitándose con el contorno muscular de aquel hombre. Oh, es un hombre tan hermoso. Michelangelo. Adán. Heimdall terminó de presentar al luchador de la humanidad finalmente, rayos del sol bañaban la mayor parte del cuerpo de este hombre cubierto por solo un taparrabos ni más ni menos. Él, no pareciera ser un guerrero. Nagenda dijo a nadie en especial. No, él no es un guerrero, esa mirada la he visto antes en mis soldados. Esdea dijo con una suave sonrisa. Ese de ahí es un hombre que quiere acabar con esto rápidamente para volver con su familia. Dijo mientras que miraba con calidez a aquel hombre mientras juntaba sus manos a su pecho. Adán, quien masticaba la manza con tranquilidad, simplemente la escupió tirando los restos al suelo. ¡Qué ácida!, fue lo único que dijo con simpleza. Diablos, hasta su voz transmite esa calma. El pequeño emperador había dicho mientras sonreía. Y que lo digas, por algo es el hombre entre los hombres. Maxi había dicho con una sonrisa. Lo harás bien, padre. La entidad admin sonrió levemente mientras una lágrima salía de su ojo que su pupila formaba como el símbolo del infinito. Cosa que no pasó desapercibida por Alfia, Erza y Jotaro. Segundo luchador de la humanidad, Adán. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy, espero les haya gustado, no olviden pasarse a echar un vistazo a mis otras historias, me alegra ver que este fanfic reciba tanto apoyo, me gustaría que el fanfic que inicié hace poco también, ya que promete ser demasiado bueno para ser cierto, y por si fuera poco, también iniciaré un fanfic demasiado para mí, quiero decir, estaré haciendo un fanfic de Miot para que puedan ir a verlo, espero que les guste, eso sí. En fin, próximo fanfic de Akame ga Kill reacciona al Ragnarok será. Capítulo 7, una copia perfecta. Bueno gente, no se emocionen. Ya no hay más capítulos de este fic, el creador no lo volvió a actualizar. ¿Qué tema quieren el próximo video?